es un contacto. Tema de las compras a futuro. Es un tema muy, muy bonito esto de las compras a futuro, es la especulación de los mercados, el libre mercado. ¿Una última participación o ahí quedamos? Licenciado, por Licenciado, favor. ¿puedo participar? Yo puedo Ya, participar. Charlie, ¿quién más? Pongan su manito. Charlie, adelante. Y luego, ¿quién más? Investigado es las redes sociales. Por ejemplo, en el canal de Twitter podemos contratar a alguien que tiene muchos seguidores. Por ejemplo, 1.5 millones de seguidores, de los cuales las ofertas y promociones, por cada que lanzaba, el 3% de esos seguidores veían el anuncio y el 1% hacía clic y veía todas las promociones que tenía un restaurante. Esto es de un restaurante. Y ahora de ese 1%, el 10% se decidía a comprar. Pero del 1% y de ahí del 10% que se animaba a comprar son 1.500 personas. Entonces, las redes sociales es una buena forma de hacer publicidad. Eso Oye, quería aportar, licenciado. Charlie, te felicito de veras. O sea, lo que tú estás hablando es lo que se denomina influencers. Son personas que se las contrata de pronto porque están viajando por todo el país y van promocionando hoteles, van promocionando rutas turísticas, restaurantes, y ellos reciben una remuneración a cambio de esta promoción indirecta que realizan. Aquí llegaron varios influencers mexicanos a promocionar, ustedes han debido ver. Ah, algunos hicieron mala promoción, claro, en la frontera, de que los habían tratado mal. Claro que tienen la culpa también las autoridades. Excelente tu aporte, querido Charlie. Muchas gracias, licenciado. Y hay una empresa brasilera que ha hecho compras a futuro. Ya tiene comprada toda la producción de este maíz de pipocas de toda la región de Guacareta. Y esto lo recolectan cada año. Es un buen negocio para ellos. Y estaban incursionando en la producción de lo que era la naranja sin semilla, sin pepa, lo que decimos, o sin semilla. La sin semilla la conocen allá en Guacareta. Y son dos productos que están siendo comercializados hacia el Brasil, que no tiene mucha promoción, mucha difusión de pronto por las autoridades, no le dan mucha importancia, pero los productores de allí se han organizado y han hecho esta venta a futuro o compra a futuro, como se vea. Ahora, si vemos al gobierno y este problema del maíz, lo que está haciendo es compras a futuro. Está dando semilla a los pequeños y medianos productores de maíz para las próximas cosechas de invierno y verano y ya comprometido a qué precio les va a comprar. Está incentivando de pronto a que toda la producción que ellos que van a tener va a ser inmediatamente vendida a EMAPA por un contrato. Esos son los dos casos palpables que yo les podría comentar de ventas y compras a futuro dentro de lo que es la mercadotecnia y cómo se mueven nuestros mercados, ¿ya? Compañeros estaba preguntando, interesado en cómo operaban estos mercados, en Bolivia principalmente. Ahora ya tienen dos ejemplos que les he dado, ¿ya? Gracias por sus aportes. Y siempre es interesante que ustedes siempre vayan ampliando más, aparte de las ideas que yo les voy expresando en estas clases. Siempre es bonito, como ustedes han visto, que puedan seguir investigando. La administración es muy dinámica. Yo también ya les he indicado, he llevado un semestre de contabilidad para que nosotros los administradores podamos ubicarnos fácilmente en lo que son los estados financieros, podamos interpretarlos. De la misma forma, también en la carrera que ustedes están tomando, les dan esta materia de administración para que puedan ubicarse fácilmente en lo que está desarrollando la organización y se ubiquen de forma inmediata en qué área están trabajando. Algún momento de estos voy a invitar a un profesional que es licenciado en Contaduría Pública y es licenciado en Informática. ¿Cuál es la complementación de estas dos ramas y profesiones? Voy a tratar de que él se saque tiempito para que nos dé una charla.
y que ustedes vean cómo se complementan estas profesiones. Muy bien, continuaremos. Vamos al área de finanzas. En la administración de cualquier tipo de organización, ya sea productiva o de servicios, es indispensable que se tengan que tomar dos decisiones fundamentales referidas al dinero. Y estas dos decisiones fundamentales son la inversión, una, y el financiamiento. ¿En qué voy a gastar? ¿En qué voy a invertir mi dinero? Y la segunda decisión fundamental, el financiamiento o apalancamiento, también como se lo conoce en el área de desarrollo de proyectos. Vale decir, ¿de dónde voy a conseguir el dinero para llevar adelante mi emprendimiento? Voy a acudir a la banca comercial, voy a acudir a la banca de fomento, voy a recurrir a mis ahorros, préstamos de amigos, de familia. Tengo que ver cuáles son esas fuentes de financiamiento. Inclusive yo puedo hacer lo siguiente, yo les doy una idea por experiencia. Puedo tener la idea, puedo desarrollar el proyecto, puedo decir, esta es la tasa de rentabilidad que va a tener el proyecto. Y para ello puedo buscar socios inversionistas. Y tengo que negociar con ellos. Yo soy el dueño de la idea, pero los otros señores son dueños del capital. Digo, de su capital ustedes van a tener un 20% de retorno anual. Me parece una tasa súper interesante para invertir. Ellos van a estudiar el proyecto, si van a ver factible, entonces le van a decir, muy bien, te vamos a dar el dinero para que tú puedas invertir. Entonces los vuelves socios inversores. Y el otro es recurrir a la inversión propia. Si yo tengo recursos financieros suficientes para llevar adelante este proyecto. Ese es el área de finanzas. Y es inevitable hablar siempre de dinero en nuestra vida contemporánea. Todo se mueve alrededor de ese Dios que le dicen dinero. Nada, absolutamente nada se puede realizar en nuestra sociedad en la que nosotros estamos viviendo sin ese amo que es el dinero. La iglesia necesita de pronto los donativos para hacer sus obras, para atender en el desayuno, en los almuerzos que están haciendo fila las personas desposeídas. Necesitan dinero para acudir al mercado y comprar víveres. Necesitamos dinero para las personas que están en gestación. Tienen que pagar de pronto a una partera, tienen que en el área rural, inclusive en el área periurbana, hay parteras. Para estudiar se necesita dinero. Para divertirse se necesita dinero. Bueno, vamos a peregrinar a Copacabana por Semana Santa. Tienes que tener dinero de pronto para comprarte agua en el camino, para pagar de pronto el pernocte en algunas habitaciones de los lugareños. Hasta para morirse se necesita dinero. Todo tiene un costo. Ahora, no hay nada gratis, excepto el aire, el sol. Pero para morirse tienes que ir, acudir a una funeraria, los familiares, los servicios de una iglesia, tienes que comprar el certificado de defunción. O sea, todo tiene un costo si se dan cuenta. No hay nada que puede hacer abstracción de lo que es ese Dios del dinero, el amo del dinero. Actualmente la empresa debe enfrentar innumerables situaciones en lo que se refiere al dinero. Es decir, que sus problemas u obligaciones dentro de la sociedad no simplemente se reducen al aspecto mercadológico, de relaciones laborales o de ingeniería de producto, sino que también tiene que planear, vigilar, hacer rendir sus recursos económicos. Y para ello cuenta con esa área
que la vamos a denominar finanzas. El concepto de finanzas lo podemos definir de la siguiente manera. Una definición breve, sucinta, pero profunda. Y que la vamos a decir es la función dentro de la organización que tiene como objetivos la obtención y aplicación de los recursos financieros. Esa es la definición del área de finanzas. Obtención y aplicación de los recursos financieros. Son ustedes los que nos van a decir cómo nosotros podemos apalancar los préstamos que vamos a requerir de pronto de la banca. ¿Qué cantidad de recursos financieros tenemos que obtener para ciertos proyectos? Ustedes son los que nos van a dar esa información para la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta cuán importante es el papel de ustedes? La estructura financiera, por lo tanto, consiste en los diferentes capitales de que dispone la empresa y el empleo que va a hacer de ellos. La comparación del grado de exigibilidad que existen en las partidas del pasivo, cuánto tenemos en el pasivo, cuáles son las deudas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, cuál es el grado de liquidez de las partidas del activo. Ustedes ven los informes que van reportando las entidades financieras en forma periódica. Dice, tenemos mora, nuestra mora de los prestamistas se ha reducido en un 2%, en un 3%. Esto se refleja en la salud de las entidades financieras. Una alta mora significa, bueno, que son créditos que no pueden ser cobrados, que no se dieron de pronto con las suficientes garantías. Entonces, la mora de este tipo de créditos es alta, lo que hace de una entidad financiera que no pueda tener la seriedad ni la confianza del público. Insolvente. Por eso para nosotros es importante que tengamos que tener esta información de las entidades financieras y el índice de mora que tienen los mismos. Si de pronto tenemos nosotros un dinero, un capital ahí en las arcas de la institución, tenemos que llevarlo a un banco, pero tenemos que ver cuál es la mora en esa institución bancaria. No es el tema de depositar tu dinero. Y si la mora es alta y en determinado momento la entidad financiera puede entrar en una crisis institucional, como ha ocurrido hace muchos años, con la Mutual La Paz, por ejemplo. Entonces, puede ser que este dinero que tú hayas depositado en una institución con una mora alta, te diga muy bien, señor, usted no ha perdido su dinero. El Banco Central, que es el que se encarga de absorber a estas entidades con problemas financieros, te van a decir, bueno, a partir de tal monto se van recién a devolver de aquí a 5 años. Tienes recursos financieros paralizados, no perdidos, pero que te los van a devolver en 5 años, en 2 años. Pero si tú requerías ese capital, entonces ya estás en un problema. Por eso es importante siempre estar al pendiente de este tipo de información financiera de nuestro mercado de capitales. Las actividades del administrador financiero en una empresa pueden evaluarse con base a los estados financieros básicos de la misma. Y van a tener 3 funciones primarias, que es la planeación y los análisis de estados financieros. Otra función es la determinación de la estructura de activos. ¿Cómo está distribuido nuestros activos? En infraestructura, en equipamiento, activos tangibles, intangibles.
¿Y cuál es el manejo de la estructura financiera? ¿Qué parte está con capital propio, capital de socio, capital de las entidades financieras bancarias? ¿Cuál es esa estructura que está haciendo el esqueleto financiero de la empresa? Eso es lo que se va a referir con estas funciones primarias del área de finanzas. Ahora, a continuación vamos a ver las funciones genéricas de la estructura organizacional del Departamento de Finanzas. Aquí vamos a ver la gerencia de finanzas, y que es la que ocupa un lugar importantísimo dentro de una empresa, dentro de una organización. Ya que en la actualidad no solo debe llevar un registro actualizado de las operaciones pasadas, sino es que ahora participa de una manera activa en los pronósticos de las operaciones, en una planeación hacia el futuro. Antes el área de finanzas era solamente el área contable, activos, pasivos, incobrables y listo, nada más. Ahora se le ha dado otro rol más importante dentro de la organización. Ya participa en los pronósticos de las operaciones. Dice, mi mora de pronto en clientes que estamos atendiendo va a disminuir porque estamos aplicando esta política de crediticia dentro de la institución. Yo planeo tener una recaudación en el primer quinquenio o trienio de tal cantidad de recursos financieros. Hace una planeación hacia el futuro. Proporciona esta información. Por eso que actualmente es un área muy importante. Ha tenido una evolución a través del tiempo. En estos tiempos contemporáneos se han dado cuenta cuán importante es lo que ustedes están estudiando. El ejecutivo de finanzas, profundamente involucrado en lo que es la administración del capital de trabajo, es lo que va a incluir actividades como crédito y cobranzas, sistemas contables, operaciones, contactos con bancos, preparación de presupuesto. Y es importante que ustedes estén al tanto de lo que se hacen acuerdos comerciales. Y si ustedes de pronto están trabajando en una institución de importaciones, tienen que saber que dentro de lo que es la comunidad andina, aparte de los acuerdos comerciales, intercambio de bienes y productos, existen también acuerdos financieros entre las entidades, entre los bancos centrales. Y se acude a un mecanismo que hace que las comisiones que te cobran los bancos, por ejemplo, por que se llama por transferir pagos al exterior a proveedores, si son dentro de la comunidad andina, puedes recurrir a una especie de convenio que tiene el Banco Central con los bancos centrales de estos países y disminuir la comisión bancaria, que es fuerte. Y eso es beneficioso para la institución cuando es este tipo de transferencias de divisas hacia empresas proveedoras dentro de lo que es la comunidad andina. Entonces, tienen que estar ustedes al tanto de estas ventajas que nos está ofreciendo los acuerdos comerciales. Por eso que ustedes como ejecutivos en finanzas tienen que estar muy involucrados en la administración del capital de trabajo. La Contraloría, ya está diciendo su nombre, Contraloría. No es muy común encontrar esta función dentro de las instituciones privadas. Las instituciones públicas sí las tienes como el departamento de auditoría interna.
En este departamento se llevan funciones como son la de planeación para el control. Voy a hacer un control a priori o a posteriori, antes de que se ejecute los recursos financieros o después de que se ejecute. Va a depender mucho de la actividad que estemos realizando nosotros para tomar este tipo de decisiones en la planeación. Otro aspecto de la Contraloría es la información e interpretación de los resultados de operaciones. ¿Qué ha pasado con los recursos que hemos invertido? ¿Han sido buenos, han sido malos, de pronto han sido mal utilizados o se han desviado? O se han hecho traspasos entre partidas, también se manejan partidas presupuestarias en una organización privada y no se ha dado parte del mismo. Se ha sobrepasado de pronto un ítem presupuestario y se ha hecho transferencias de otro ítem presupuestario para apoyar al mismo y no se ha comunicado. Y esto de pronto ha distorsionado los resultados financieros. La Contraloría o la auditoría tiene que ver también la administración de impuestos. Estamos hablando de una empresa, por ejemplo, de transporte internacional, existe exención de impuestos cuando dan sus facturas. Dice sin derecho a crédito fiscal, tienen otro tipo de contabilidad, lo que son las empresas de transporte internacional. O últimamente lo que son las empresas que comercializan textos, libros, que también están exentas de pagar el IVA, pero pagan otro tipo de impuestos. Entonces ya existe una disminución del 13%, ya no pagan el IVA, a fin de fomentar la cultura. Los informes al gobierno. Cuando tú presentas tus estados financieros a Fundempresa y ahora ha cambiado, ya no es Fundempresa, ahora es otra empresa que se encarga de renovar las matrículas de comercio, tienes que presentar tus estados financieros y además tienes que presentar un formulario que es de la unidad económica, que esto va para el Ministerio de Industria y Comercio. Tienes que llenar un cuestionario de forma obligatoria. Esos son los informes al gobierno. Otra de las funciones dentro de lo que es la Contraloría es la coordinación de la auditoría interna. La protección de los activos de la empresa. A eso es lo que se refiere con Contraloría. Y dentro de estos informes que se presentan al gobierno, va a depender mucho también del área en el cual nosotros estemos trabajando. Existen empresas, por lo general, que se presentan los estados financieros y este informe de la unidad económica hasta el 20, durante todo el mes de mayo. A partir del 20 de mayo es cuando ya comienzan a fenecer los plazos. Las empresas mineras tienen otra fecha de entrega. Cada uno tiene diferentes fechas de entrega, entonces tienen que estar atentos a cuándo tienen que presentar esta información, estados financieros y el informe o la encuesta económica en lo que era Fundempresa. Dentro de lo que es la Contraloría existen los comités de finanzas. Y estos comités están conformados por los que son denominados seniors o ejecutivos seniors o los más antiguos, que tienen distintas habilidades y experiencias y que son los que van a establecer las políticas generales.
y toman decisiones de gran importancia. Para eso son los seniors, se acude a su experiencia que ellos tienen en la institución. ¿Alguna pregunta? Licenciado, Dime. ¿qué era la mora? La mora. La mora en las entidades financieras es cuando de pronto tus créditos no están siendo cubiertos en el tiempo que ha establecido. Tú das créditos, por ejemplo, para vivienda. Generalmente son a 20 años. Pero dentro de esos 20 años, los primeros 2 años ya comienzas a tener una mora en toda la parte de pronto de créditos para vivienda. Si tenías que recaudar, por decirte, hasta finales de año, 100,000 bolivianos de créditos de vivienda, pero solamente has logrado recuperar ese crédito en el primer año, 30,000 bolivianos, ya tienes un déficit de 70,000. Entonces, tu mora va creciendo porque ese crédito que no has recuperado en ese año, esa partecita, esa alícuota que tenías que haber recuperado ese año, se traslada para el segundo año. Y en el segundo año tu mora va a seguir creciendo. Esta falta de pagos va a seguir creciendo. Y el banco de alguna forma tiene que devolver este dinero a los ahorristas. Al ahorrista no le interesa si pudiste cobrar o no. Por eso que el banco tiene un fondo en caso de mora que está depositado en el Banco Central, que es por ley, a un fondo. Pero esto no dice muy bien de la salud financiera de una entidad. Esa es la mora, la falta de pago de un crédito. Y tenemos que ver cuál es el índice de mora de los créditos que tienen las instituciones financieras. No solamente es en la área de viviendas, en el área de créditos para el área productiva, créditos de consumo, que son los 3 más importantes que manejan la banca, y que te van a dar un panorama de cuál es la salud financiera de estas entidades. De pronto, Prodem, esta entidad es un banco de origen venezolano. En el 99.9% de la banca puedes realizar transferencias electrónicas de un banco a otro banco sin necesidad de sacar el dinero en forma efectiva. Pero con Prodem no tiene una buena calificación financiera. Por lo tanto, los bancos no pueden realizar transferencias electrónicas a nivel nacional. Ni siquiera localmente, en La Paz, no puedes realizar transferencias electrónicas. Si comienzas a averiguar cuál es el grado de confiabilidad de Prodem, tiene un grado negativo a nivel Bolivia. Si bien agarra muchas cuentas de entidades públicas, su salud financiera todavía no es buena. Es un ejemplo que te puedo dar. ¿Está bien, Fabricio? Sí, licenciado, está bien, ya lo entendí mejor. Hay otra cosa más, y Sí. la IVA. El IVA. ¿Qué duda tienes respecto del IVA? Bueno, en sí, ¿qué significa? El impuesto al valor agregado. Ah, ya, gracias, licen. Ya, el IVA, al impuesto al valor agregado, es un producto X. Entonces, el Estado necesita recaudar impuestos para atender salud, para atender educación, caminos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, tú tienes un producto X que te cuesta 10 bolivianos y por ley aplicas el 13%, que es el IVA. Entonces, significa que ya no cuesta 10, ya cuesta 13 bolivianos. Es el 13%. Perdón, 1.30, 11.30.
Luego tienes que aplicar el IT, el impuesto a las transacciones, a las ventas, a todo lo que estás transando. Ese es el IT, es el 3%. Por lo tanto, ya estás subiéndole 13 más 3, 16% a tu producto. O sea, ya tienes de 10, 1,60 que subirle a tu producto. En otros casos son otro tipo de impuestos que se aplican. En los libros, por ejemplo, solamente es el IT, pero ese IT en teoría no debería ser cobrado al comprador, sino es que esto debería ser asumido por el vendedor, por la empresa que está vendiendo el producto. Solamente debería cobrarte el IVA. Pero por lo general acá en Bolivia lo que hacen es aplicarte el 100% de los impuestos al comprador. Te aplican el 13% del IVA, el impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones del 3%. En total te cobran el 16%. Además, te aplica, si es un producto importado, el gravamen arancelario, que tú lo estás pagando, porque yo como importador tengo un producto X al cual yo le sumo el gravamen arancelario, si es que es un producto que no está con preferencias arancelarias, tengo que aplicar el impuesto a las importaciones, que es el 14,96%. Por lo tanto, si hablamos de un producto que tenga un gravamen arancelario del 10%, tenemos un producto que paga los impuestos a las importaciones del 14,96 y ya tengo 24,96% que está incrementando al valor del producto que estoy importando. A este 14,96 le sumaré el 13% y luego le sumaré el 3%. En realidad casi sumas un 40% que encareces tu producto cuando estás importando y estás lanzando al mercado. Eso que a veces tú ves en el internet, te dice, este producto te cuesta 50 bolivianos, pero cuando viene a Bolivia ya no te cuesta 50. A veces pagas 80, 100 o 120. Porque además tienes que aumentarle tu utilidad tú como importador. Parece que fuera barato. En teoría, en las redes sociales ves, se oferta tal producto, pero al momento de importarlo de eBay o de Amazon, cuando estás comprando del exterior, realmente te encarece mucho, mucho el producto. Y esto debería ser revisado por la parte de aduana, porque tú no estás comprando un producto para comercializarlo. A veces compras una sola unidad y la aduana no te hace discrecional en sentido de decirte, tú estás comprando una unidad que es para tu uso personal o estás comprando 10 unidades. La aduana te cobra igual el 14,96% y más el arancel. Y tienes que pagar además los servicios de una empresa que te esté desaduanizando ese producto. Eso es los impuestos, el IVA, el IT. En algunos países el IVA es del 18%. En otros países es más barato, el IVA es el 10%. Nosotros hemos comenzado con un 9%, 10% y hemos subido hasta el 13% porque el Estado de pronto estaba en déficit comercial y en un déficit presupuestario, déficit fiscal como se lo denomina. En la actualidad tenemos déficit fiscal. Es por eso que existe una gran presión de la parte de impuestos internos. Dime, dime, dime. Ya que toca el tema de impuestos, ¿qué pasa si, bueno, una inmobiliaria o cualquier microempresa no emitiría factura? Si es que yo le vendo, no sé, por decirle, eh, computadoras. Y obviamente tengo
que registrar esto con facturas, ¿no? Si 10 personas me compran 10 computadoras, tengo que emitir 10 facturas, pero en caso de que no emita facturas, ¿qué pasaría, licenciado? Ya, estimado Albert, lo que te dice la norma tributaria es que tienes que facturar a partir de 2 bolivianos, inclusive. Si utilizas, por ejemplo, los servicios higiénicos que están administrados por la alcaldía, te dan una boletita de 1 boliviano. Ya está tributando para las entidades públicas. Cuando tú tienes una fotocopiadora, ponte una fotocopiadora que es una pequeña empresa. Tú estás cobrando 20 centavos. Pero si tú cobras ya 2 bolivianos, en la norma tributaria te dice que tienes que facturar por 2 bolivianos. Si tú no facturas, te llega una clausura temporal de tu empresa de fotocopiadoras. Estamos hablando de los 2 bolivianitos. Y te van a dar una multa. Van a decir, bueno, ellos, ¿cómo sacan su estimación? Te dicen para la primera infracción. Asumimos nosotros que tú, durante el transcurso del día, has podido sacar fotocopias por el valor de 200 bolivianos. Y por primera vez te vamos a hacer la multa, no te dicen 200 bolivianos, te dicen 100 UFBs. Y la UFB va cambiando todos los días. Suben centésimas de valor. Estaba hasta el año pasado en 2,79, actualmente está en 3,12 creo, las UFBs. Pues tienes que pagar como 300 bolivianos de multa por no haber emitido una factura de 2 bolivianos. Y peor si estamos hablando, si tú estás vendiendo computadoras. Si de 2 bolivianos te exigen que factures por 10 computadoras, te imaginas cuánto te van a cobrar de multa. Esa es la normativa tributaria. Y es por eso que en los barrios van viendo quiénes dan o no dan factura. Es, por ejemplo, muy común en Chile, que tienen otro tipo de cultura tributaria. Las tiendas de barrio, cuando tú vas a comprar pan, te extienden una especie de boleta prevalorada. Ellos tienen, en las tiendas de barrio, tienen otro tipo de tratamiento impositivo. Pero te dan como un pequeño recibito por comprar pan, por comprar un refresco. Automáticamente te dan eso. ¿Y esto por qué? Porque al final del año, al final de la gestión fiscal en Chile, ellos presentan estas boletitas y les hacen un reembolso en efectivo del dinero. Es similar a lo que está actualmente haciendo el gobierno. Ya te devuelve de todas tus compras un 5%, que te lo depositan en tu cuenta cada mes. Es una copia similar a lo que hace Chile, pero Chile te hace a finales de gestión, donde cada uno de las tiendas lleva su registro de estos recibos y va a declarar allá en las distintas oficinas de impuestos de Chile. Eso es Albert. Mm, Yo pienso que eso puede ser anual, pero ¿qué pasaría si hay un vivo que, bueno, qué pasaría si no emití factura durante 20 años de la cantidad de computadores que tenía que vender, solo anotándose unos 2, 3, así? Igual le dan esa chance de poder pagar simplemente un mínimo porcentaje, ¿o qué pasaría si se prolonga el tiempo de eso? Solamente impuestos internos tiene potestad de fiscalizarte hasta 8 años. Si impuestos internos dentro del área de fiscalización no se dio cuenta y tú en 20 años no has facturado, entonces solamente te van a fiscalizar de los últimos 8 años. Van a estimar cuánto has vendido y te van a cobrar la multa de esos 8 años. Los otros 12 años, impuestos internos perdió. Ya prescrito la deuda con impuestos internos. Solamente 8 años, te dice la norma. Antes era 6 años, que era un tiempo prudente. Pero por el tema de que
una vez que entró el gobierno de Evo Morales, hubo una gran presión por el déficit fiscal. Entonces ellos han dicho, tenemos que darnos un margen más largo de tiempo para poder auditar a las empresas, a las gracos y a las pymes. Lo dijeron 10 años y hubo un gran conflicto social por este tema de los 10 años. Y al final han reducido a 8 años. Son 8 años en los cuales tú eres sujeto de fiscalización. Y aquí 8 años hacia atrás te pueden fiscalizar, pueden revisar cuánto has vendido, pueden estimar. Y si tú vendías computadoras y eres importador, entonces te van a decir, a ver, ¿dónde están tus pólizas? En los últimos 8 años, ¿cuántas computadoras tú has importado? Has importado 100 computadoras cada año, en los 8 años, por lo tanto, tienes 800 computadoras. De las 800 computadoras, solamente has facturado por 5. De 800 no tienes facturas, por lo tanto, tu multa es tanto. Uy, ahí olvídate. Así es, Albert. Ahora sí ya te ubicas. No, no, qué fregado. O sea, a partir de 2 bolivianos, a lo que tenía entendido, igual hay algunos negocios que no emiten factura. Eso igual leí en los NITs que estaba viendo. Y eso se debe a que no gana lo que debería ganar, lo que gana ¿cómo sería? Lo que vende una computadora, ¿verdad, licenciado? Exacto. Hay algunos negocios que están exentos de emitir facturas. Por ejemplo, son las pastelerías, que son pequeñitas. Y te dicen, tienen un NIT especial, igual como las tiendas de barrio tienen un NIT especial, que ya ha salido fuera de lo que es la emisión de este tipo de NITs. Eran contribuyentes generales, creo ya no recuerdo bien el nombre, que se dan a los que son gremiales. Pero ellos todavía lo mantienen ese NIT, porque ya han sido emitidos. Entonces están amparados, no pueden emitir. Y a los últimos, que han comenzado a sacar ya hace años, tienen que dar sí o sí a partir de 2 bolivianos tu factura. Y una vez que de pronto tú dices, ya voy a cerrar mi negocio, que es un proceso también largo. Es fácil entrar, pero es bien difícil salir del área impositiva. Así es, Albert. Espero haber absuelto con tu duda. De hecho, me han sido más, con más información. Gracias, licenciado. Oh, que me alegro poderles ayudar con estas dudas que tengan. Ahora vámonos al área de personal. No hay más dudas, ¿verdad? Hey, licenciado. Sí, sí, dime. Bueno, pues sí, tenía una última duda. Ah, dale, Fabricio, estamos aquí para absolver dudas. El informe al gobierno, ¿cómo hay que entregarles así el informe al gobierno? ¿Cómo Te tiene que ser? entregan, te entregan un formulario que es diseñado por el Ministerio de Industria y Comercio respecto a las actividades económicas. A ese formulario tú tienes que pasar la información de los estados financieros, una parte. La otra parte te dicen si tienes internet, no tienes internet, si utilizas redes sociales para promocionar tu producto, si tienes dependientes, no tienes dependientes. Es un formulario ya para llenar. No es un cuestionario abierto. Te dice si tu empresa cumple normas medioambientales, qué tipo de normas medioambientales, si tienes normas ISO en tu empresa. Este tipo de información es la que te solicita. Esta información luego es volcada al INE, que es la que te proporciona la información económico-financiera para el gobierno. Entonces, en determinado momento va a decir, mi capital ha decrecido por este problema de la pandemia, mis ventas han bajado. Entonces, esto se lo manda al Instituto Nacional de Estadística, que es la que va a procesar toda esta información del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Está bien? Sí, perfecto, ya sí. Gracias, licenciado. No, no hay por qué, Fabricio. Licenciado, una Dime, consultita. dime, Rolly. En el caso de Contraloría, licenciado,
por ejemplo, en las elecciones pasadas que había, ¿estas pueden emitir resultados de esas operaciones, o sea, de las elecciones? ¿O solamente son en, en entidades financieras, licenciado? A ver, un poquito más, dime. No te entendí muy bien la pregunta. ¿Se escucha, licenciado? No, te escucho, Rolly, te escucho. Ya. En el caso de Contraloría, licenciado, por ejemplo, en las elecciones pasadas que había para la presidencia, ¿estas pueden emitir resultados de operación de esas operaciones, licenciado? ¿O es que no está competente para eso, licenciado? No, no, la competencia, la Contraloría puede revisar estados financieros pasados. O sea, no escapa nada a lo que es las auditorías de la Contraloría. Puede revisar, inclusive la Contraloría, eh, los partidos políticos reciben recursos financieros a través de la Corte Nacional Electoral. Estos recursos financieros son descargados a la Corte Nacional Electoral y los mismos pueden ser intervenidos por la Contraloría y revisar si efectivamente esos recursos han sido utilizados en campañas electorales o han sido mal utilizados o no han sido descargados. Y si no han sido descargados, por ejemplo, la Contraloría interviene en las entidades. La ADN, por ejemplo, Acción Democrática Nacionalista, tenía su sede que está en la calle Uruguay, al comienzo del Uruguay. Presentó sus estados financieros, pero los mismos no estaban respaldados. Había recibido recursos económicos. La Contraloría interviene y le dice, señores, ustedes no han descargado el dinero que se les ha entregado. Tienen un plazo para descargar y no cumplieron, dejaron pasar los años, te mandaron unas 2, 3 intimaciones a los representantes legales de ADN. Y al final dijeron, como los señores, ustedes no dan respuesta, han intervenido y les han quitado su sede y se ha hecho cargo el Estado de este bien inmueble. Ahí no sé si creo que funciona archivos o es algo, no es una entidad pública, pero la que está utilizando actualmente lo que era la sede de Acción Democrática Nacionalista. Interviene, mi estimado Rolly. Ya, licenciado, está bien. Eso decía porque creo que había en un tiempo en las elecciones cuando Carlos Mesa ha publicado mediante las redes, ¿no? Por ahí he visto en alguna parte, licenciado, y decía que Contraloría no nos está dando datos exactos, más bien está emitiendo votos a favor del partido del MAS, y creo que la gente del partido de Carlos Mesa querían quemar o han quemado, saqueado. O sea, que no vale esas elecciones, querían hacer otra elección y Ah, ponerle... Sí, ahora sí te entiendo, estimado Rolly. No, la Contraloría interviene en la parte financiera de recursos que se entrega a los partidos políticos. Pero en la parte de cómputos electorales, lo que tú te estás refiriendo, solamente es la Corte Nacional Electoral. Inclusive cuando el procurador del Estado dicen, nosotros vamos a revisar los resultados para ver si ha habido o no fraude. Inclusive hasta ellos están infringiendo la ley, porque dentro de la ley electoral existe un término que se llama preclusión. Preclusión significa que los datos ya no pueden ser revisados. Aunque tú abras las ánforas y digas, aquí nos habíamos equivocado, no, eso ya no vale. Ese es el principio de preclusión, solamente valen las actas electorales. Hasta antes de que este término de preclusión se coloque en lo que es la ley electoral, tú podrías revisar y volver a contar los votos, acta por acta, y modificar las actas electorales. Pero porque hubieron muchos problemas y era un manejo político terrible, es que se dijo muy bien, se hace el conteo, se eleva las actas
Y ese momento existe el principio de preclusión. Termina ahí el acto electoral y solamente sirven las actas electorales. Eso es, estimado Rol. Ya, licenciado, está bien. Gracias. Listo, vámonos a nuestro control de lectura. Ha sido muy enriquecedor esta mañana.